altos. ¿Y sabe por qué? Porque antes eh, andábamos por los suelos, prácticamente no sabíamos nada, no entendíamos nada de las cosas de Dios, no le conocíamos. Bendito el Señor, y le damos gloria y honra a nuestro Dios, porque sin merecerlo, Él nos vio con ojos de misericordia y nos trajo del mundo de las tinieblas, los trasladó al mundo de luz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y por el mismo le damos gracias, y le damos gracias por cada uno de ustedes que estamos aquí reunidos en su nombre. Por aquellos que están a la distancia también, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que nosotros nos debemos amar como iglesia, como hermanos, ¿verdad? Una unidad en el Espíritu Santo, que tengamos un amor agape, ¿verdad? Un amor ágape, que podamos disfrutar de ese amor que nos ha dado el Señor. Que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo. Sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de los aires. Pero en esta hora venimos en el nombre del Señor Jesucristo para traerles un tema. Ya hemos alabado al Señor, ya hemos glorificado a nuestro Rey, pero es necesario que haya alimento también. Bendito Dios. Porque la alabanza es para alabar al Señor y glorificarle y gozarnos en su presencia, pero nos seguimos gozando más aún porque nos va a alimentar el Señor. Bendito es el Señor. Su palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y por eso le damos gracias, por eso bendecimos su grandeza, su majestad y magnificencia. Aleluya. Dios bendiga a todos mis hermanos, todos mis amigos y gente, ¿verdad?, que está pasando situaciones difíciles allá en Centroamérica. Le damos quisiéramos tener unas palabras de aliento, ¿verdad?, y decirles que el Señor es bueno, Él sigue siendo bueno. Yo sé que muchos o algunos pensarán que no, pero yo les digo, el Señor sigue siendo bueno y Él sigue siendo Dios. Bendito Dios. Y nuestro Dios no hace nada sin un propósito. No es fácil, no es fácil poder asimilar las cosas cuando están pasando difíciles en nuestra vida. No es fácil, yo lo sé. Sé que no es sencillo, pero sí les puedo decir que con Cristo se puede, y que en Cristo hay respuesta. En el Señor está la respuesta. Bendito el Señor. Y déjeme decirle que muchas veces es para que nosotros voltemos hacia arriba. Y quizás haya mucha gente justa entre todos los que están padeciendo eso, pero Dios los tiene por algo ahí también. A veces es necesario que el justo también participe de cosas que a veces no nos gustan, pero es para enriquecer a muchos, espiritualmente hablando. Para eso es que uno sufre penalidades, uno sufre tribulaciones, uno sufre cualquier cosa, pero ahí nos tiene el Señor. Y es por un propósito, porque con las palabras que tú les digas, con el evangelio que tú les lleves de nuestro Señor Jesucristo, les da aliento, les da vida, les da esperanza. Bendito el Señor. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Voy a invitarlos en el libro de segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo.
Perdón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. En su versículo 3 al 14. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 14. Aleluya. Y si lo tenemos, lo leemos honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra así. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leoida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora, Dios mío. Oh Padre Santo, pidiéndote, Dios mío, que seas tú, Señor, glorificándote, exaltando tu santo nombre, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Usa, Señor, oh Padre Santo, mis labios, Señor, para poder, Señor, hablar en tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, que seas tú, Dios mío, trayendo el consejo, Señor, por medio de este tu siervo inútil, Señor. Oh Padre Santo, porque tú eres, Señor, que nos enseña, que nos dirige, que nos habla, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres quien pone el pensamiento, Señor, en los hombres, Dios mío, para predicar, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a hablar, Señor, cosas, Señor, que sean de edificación, Señor. Cosas que sean de exhortación, Dios mío, de salvación, oh Padre Santo, y de sanidad, Dios mío, de modo de que aquel que esté, Señor, enfermo pueda recibir sanidad, Padre eterno. De aquel que esté, Dios mío, caído pueda levantarse por el poder de tu palabra. De aquel, Dios mío, que esté humeando, Dios mío, sin fuego, pueda avivar el fuego de su Santo Espíritu, Padre eterno,
para que sea, Dios mío, edificado nuevamente, Señor, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, Padre Santo, en el cual muchos, Señor, han retrocedido, Padre. Oh Padre Santo, pero en esta hora yo te ruego que por el poder de tu palabra, Señor, le puedas dar aliento, Señor, a aquel que está, Señor, debilitado, Señor, aquel que se ha enfriado, Señor, enciende, Padre Santo, ese fuego en su ser, Padre eterno. Gracias, amado Dios. Bendice, Señor, a todos aquellos que van a estar viéndonos, Señor, a través, Señor, de estos medios, Padre eterno. Bendice a mis hermanos que estamos presentes, Dios mío, y llénanos de tu verdad, de tu palabra, Señor. Señor, que están, Señor, padeciendo, Señor, inundación en esta hora, Padre mío. Aquellos que han perdido, Señor, sus bienes, Señor, sus casas, Señor amado. Oh, bendito Dios, bendice, Señor, y consuela aquellas familias que han perdido un ser amado, Dios mío. Oh, trae consuelo, Señor, fortalece sus corazones, Dios mío. Y, oh, Padre Santo, y pon los medios, Señor, para que les pueda llegar el oportuno socorro, Señor, la ayuda, Dios mío. Oh Padre Santo, de aquellos hermanos, Señor. Oh Padre mío, aquellas personas, Padre Santo, aquellas, Dios mío, lugares en los cuales les haya llegar, Señor. Oh bendito Dios, el ayuda, Dios mío, para gloria suya, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Desde aquí les bendecimos, Señor, y rogamos misericordia por todos nuestros hermanos y amigos, Señor. Familias, Señor, que están padeciendo, Señor, estas cosas. Padre, que todo esto, Dios mío, pueda servir, Dios mío, para que nos acerquemos más a ti, Señor. Para que nos preocupemos, Señor, como estamos, Señor, delante de su presencia, Padre mío, a los ojos suyos, Padre eterno. Oh, gracias, bendito Dios. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el Rey de gloria. Tú sigues siendo, Señor, el poderoso de Israel. Y te damos todo honor, Señor, toda gloria, Señor, imperio, Señor, majestad, te pertenece por todos los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte si es para el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Quiero platicar o predicar bajo el tema, bendito Dios, si hay intereses en nuestro depósito. ¿Hay intereses en tu depósito? ¿Hay intereses en tu depósito? Y quiero decirles de que en el mundo secular, en el mundo terrenal, muchos sabemos lo que es un depósito, ¿verdad? Hay depósitos diversos. Algunos son depósitos de materiales, depósitos de bebidas, y también hay depósitos de dinero. Pero todos esos depósitos tienen que dar algún interés, tienen que dar alguna ganancia, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor me dice que nosotros tenemos un depósito. Y yo no sé qué situación esté pasando cada uno de ustedes, pero aquí me enseña la palabra del Señor que Pablo se estaba refiriendo a Timoteo de una manera que estaba un poco preocupado, que estaba un poco diciéndole: tú tienes algo de parte de Dios que has dejado enfriar, y por eso le dijo: aviva el fuego que hay dentro de ti. Aquel joven
que desde su juventud, desde su niñez, estuvo bien instruido en la casa de su mamá y en la casa de su abuela. Porque ahí me enseña que son dos mujeres que lo tenían en esa enseñanza, ¿verdad? Guardando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que aprendió aquel joven Timoteo. Y Pablo daba testimonio de ese joven. Pablo daba testimonio que decía que había un fuego en él. Y le dijo, yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y entonces, ¿por qué le estaba diciendo aviva el fuego? Le estaba diciendo, pero hay algo que nos está estorbando. Hay algo que te está estorbando porque has dejado unas cosas. Porque sabe una cosa, mi hermano, cuando uno se empieza a alejar de las cosas de Dios, se pone uno frío. Se pone uno frío. Si ya no lees la palabra, si ya no oras como lo hacías antes, el Señor dice, aviva el fuego que hay en ti. Porque yo sé que en ti hay una fe, había una fe no fingida. ¿Y qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con ese fuego que se ha enfriado ahora? Y él le dijo, primero habitó en tu abuela Leoida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también habitó. Entonces, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito Dios. En la vida del creyente, mis hermanos, no siempre es color de rosas. Hay tiempo que a uno le tocan altas, hay otras que anda uno muy bajo, y hay otras que no agarras nada. Pero aquí lo importante es cómo tienes la fe tú con el Señor. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has recibido? Porque la palabra de Dios me dice que tú tienes un depósito. Todo el mundo tiene un depósito. Nada más la diferencia que en el mundo, y me voy a poner yo en mi lugar, yo en el mundo tenía un depósito lleno de basura. De cosas del mundo, de pecado. Eso era lo que yo traía. Eso es un depósito. Pero cuando vengo al Señor le digo, quita todo de mí. Entonces Él limpia mi depósito y Él llena mi depósito, pero de su palabra, de su enseñanza, de su conocimiento. Ese es el depósito que tú tienes como creyente ahora. Y yo analizando la palabra me doy cuenta, mis hermanos, que el Señor nos dice claramente que el que saca buenas cosas del buen depósito de su corazón las saca, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa palabra? No la saca de otro lado, sino del buen tesoro de su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tiene su depósito? En su corazón. Porque del corazón salen todo. Si salen los malos pensamientos, cuando sean limpios, entonces tienen que salir buenos pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí tienes tu depósito. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando vienen esas cosas que te tientan y te derrumban, o sea, te bajan el nivel espiritual al grado de que ya no tienes ni alientos de orar. De que ya la palabra de Dios ya por ahí la tienes ya guardada. Ya no la lees diariamente como la leías antes. Se va quitando el interés. El fuego se va apagando. Pero Dios hoy quiere hacerte como le hizo al sacerdote Josué.
que le dijo al diablo: este es un tizón arrebatado del fuego, ¿verdad? Cuando uno se va apagando, déjeme decirle que va perdiendo uno terreno, y el otro enemigo va ganando terreno en uno, y empieza a depositar cosas que a ti ya te había quitado el Señor. Empieza a depositarte basura otra vez, y vuelves a sentir enojo, vuelves a sentir envidias, vuelves a sentir rencores, porque te has descuidado y has abandonado la oración, has abandonado el poder estar siempre recibiendo la palabra de Dios por medio de la lectura. Y dice la palabra de Dios: no le des lugar al diablo. Cuando uno empieza a dejar esas cosas, le estamos permitiendo al diablo, porque estamos ociosos, estamos en otras cosas que no nos edifican. Bendito Dios. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, como le dijo a Pablo, como le dijo a Timoteo el apóstol Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito Dios, que no se apague el fuego. Déjeme decirle que todo creyente debe tener un fuego del Santo Espíritu de Dios, porque en el fuego se manifestó la presencia de Dios a Moisés en la zarza, y esa zarza que no se quemaba pero estaba ardiendo. Así tienes que estar tú también, así tengo que estar yo como esa zarza que no se apaga. Bendito el Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No se ha ido, pero hay un problema. Necesitamos echarle leña a ese fuego con oración, con leer la lectura. Bendito el Señor. Están más en comunicación con el Señor. Platíquele al Señor. Quizás ya te ha parecido aburrido todo lo que le pides, pues platícale como si fuera tu amigo. Háblale, dile cuánto lo amas, bendito Dios, y Él pondrá en ti ese fuego. Bendito es su nombre. Por tanto, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Señor nos está diciendo, mis hermanos, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, es porque Él nos ha dado un espíritu valiente, nos ha dado un espíritu de amor, bendito es su nombre, para que nosotros podamos buscarle más y decirle cuánto le amamos, bendito Dios, y decirle como David: de mañana te buscaré, Señor, y de mañana te cantaré salmos a tu nombre. Oh, mi alma alaba al Señor. Aviva el fuego. Nos ha dado un espíritu de dominio propio. Nosotros bien podemos. El Señor no se equivoca. Nosotros podemos, porque tenemos fuego de Dios. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay por qué decir no puedo. Bendito es su nombre. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, hermano. No te avergüences, mi hermana, de dar testimonio de lo que Dios es en nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivo, lo vivo para Dios. Bendito es su nombre. De nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tremendo, ¿verdad? Cuando no queremos afligirnos por causa del Evangelio. A mí me gustaría, mis hermanos, decirle: venga al Señor, y aquí todo está color de rosa. Pero la palabra de Dios me dice claramente que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre va a contestarte cuando nosotros estamos en ese fuego de nuestro Dios. Aleluya, bendito es su nombre. Sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Déjeme decirte, entre más tú te entregas al Señor, entre más tú hablas y pones en alto su nombre, puedes tener más ataques
más controversias quizás con la gente. Pero es de agradecer a Dios, de darle gracias a Dios por todo eso. Porque la palabra nos dice claramente que tenemos que padecer, participar. Dice, participa. Sabe que cuando usted se empieza a alejar del Señor, sin problema, los de allá afuera lo empiezan a apapachar. ¿Por qué cree que muchas iglesias cristianas tienen compañerismo con las iglesias mundanas? Porque ellos no tienen problema, porque ellos no les van a restregar el pecado en su cara. Ellos son amigos, son del mismo Señor. Sí, porque dejan de hacer las cosas del Dios Todopoderoso para apapachar al pecado y no solamente eso, sino participar de las cosas del mundo, así como todos los demás. ¿Qué fuego va a haber ahí? No hay fuego. Hay fuego extraño tal vez. Bendito Dios. Entonces, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Entonces, si el Señor nos llamó con llamamiento santo, ¿nosotros qué tenemos que ser? Santos para Dios. No conforme a nuestras obras. Oiga, si hubiera sido por lo que nosotros éramos, el Señor ni nos hubiera mirado. No fue por nuestras obras, sino fue por su gracia, por su misericordia y por ese amor que tiene para su creación. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En pocas palabras, usted y yo, ya el Señor nos tenía en su mente, para que cumplido el tiempo usted viniera al Señor. Hay gente que todavía va a venir al Señor, y por eso la misericordia del Señor no se ha cortado. Hay muchos que se han rehusado, pero van a venir al Señor, porque para todo hay un tiempo. Aún para los que van a ser lavados y depurados, hay un tiempo, dice la palabra. Por lo cual, si uno escucha la palabra, debe uno someterse a ella. Entre más nos rehusamos a la palabra, más tardamos para obedecer al Señor en los propósitos de Dios. Pero ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Antes no teníamos vida, ni teníamos ninguna esperanza de tener una vida eterna con Dios. Pero cuando apareció el Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quien no recibe el Evangelio, mis amigos, mis hermanos, no hay tal inmortalidad en Jesús, no hay tal vida eterna en Jesús, pero sí la hay en un lugar de tormento, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Está hablando de Jesús. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque Pablo continuamente estaba siendo castigado. Pablo continuamente estaba siendo mal visto y tenía gente que se ponía de acuerdo para que lo castigaran, para tenerlo en cosas de revueltas, para traerlos, ¿verdad?, en azotes, en naufragios. Muchas veces anduvo. Y él decía, por lo cual él decía que así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Está bien, porque yo sé que para eso me llamó el Señor. La palabra dice claramente que
que él a veces anda como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Los hijos de Dios pueden verse muy tirados, ¿verdad?, y necesitados, pero con la palabra de Dios firme y la esperanza puesta, y con esa esperanza levantan a aquellos desanimados que están. Por eso dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque hay muchos que teniendo están bien pobres, espiritualmente hablando. Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Seguimos hablando del depósito. Ahora la pregunta es, ¿nuestro depósito ha generado algún interés para el Señor? Porque en la palabra del Señor nos dice claramente que había un señor que dio a sus siervos unos talentos y se fue lejos y esperaba que cuando regresara él le diera la ganancia de esos talentos que les había dado. Y él se alegraba, ¿verdad?, y honraba al que realmente le daba talentos. Pero ¿qué le hizo aquel que no le dio nada? Que le dijo más bien, pues yo he sabido que tú eres un señor malo. ¿Y qué él más le dijo? Que él sembraba, que él cosechaba donde no había sembrado, o algo así, no recuerdo bien esa palabra. Pero la cosa es que ese siervo fue un siervo que no le dio a ganar nada. Era un siervo malo, dice la palabra que era un siervo malo. Y el Señor así le dijo, siervo malo. Y dice la palabra que al que no tenía talento, o al que tenía poco talento, se lo quitó para dárselo al que tenía más. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el conocimiento que Dios te ha dado a ti no es para desperdiciarlo. Aquí la escritura me dice que Pablo estaba animando a Timoteo porque él estaba un poco bajo de ánimo. Estaba desperdiciando ese depósito. El fuego estaba aminorando. Y entonces la palabra es para animarnos, para decirnos que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, que nosotros podemos generar intereses grandes para el Señor. Y los intereses son que nosotros apliquemos lo que hemos recibido de nuestro Dios, ponerlo en práctica. No que nos quedemos ahí achicopalados, ¿verdad?, por cualquier situación. No que empecemos a parecer como que es aburrido y empezar a dejar las cosas santas de Dios. No nos debemos de cansar, mis hermanos. No nos debemos de cansar. Y sé que muchas veces es cansado, lo sé. Bendito Dios. Pero la palabra dice claramente que no estemos ociosos, o sea, que no le demos lugar al diablo para que no tome ventaja. Porque una vez tomando ventaja es más difícil para sacudírselo, porque encajoso es. Bendito el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el depósito? Porque aquí Pablo estaba seguro, dice, el cual estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si yo estoy siempre dispuesto a estar en oración con Dios, si yo estoy dispuesto siempre a estar en la palabra de Dios, mi depósito va a ir aumentando. Mi conocimiento va a ir aumentando, mi sentimiento y mi amor va a ir aumentando por el Señor. Por tanto, mi depósito va a estar generando para el Señor. Y el Señor lo va a guardar para aquel día, cuando venga por nosotros. Porque va a venir y va a decir, ¿y dónde están tus talentos? ¿Dónde está el buen depósito? Porque yo te di conocimiento. Tú enseñas la palabra, tú predicas la palabra, porque todo aquel que le platica
a sus parientes o a cualquier persona, ¿verdad? Que ya uno da testimonio de lo que Dios hace en nosotros, estás predicando, estás hablando, tienes un conocimiento que antes no lo tenías. Entonces hay un depósito que va creciendo en ti. Y ese depósito debemos de estar siempre guardándolo, o más bien siempre teniendo cuidado para que el Señor lo guarde. Pero nosotros somos responsables. ¿Verdad que aquellos que les dio los talentos fueron responsables? Porque uno fue irresponsable y lo guardó. Lo enterró, dicen, ese talento. Y se lo regresó al Señor tal como se lo dio, sin ninguna ganancia. Ok, Señor, yo supe todo de tu palabra, ok, pero no hice nada. No le hablé a nadie. Es más, ya andaba hasta medio apagado también, pero aquí estoy, Señor. Y no es así, mis hermanos. A Dios hay que entregarle todo, las primicias. Al Señor hay que entregarle todo lo que es de nuestro corazón. Este Pablo, el apóstol Pablo, le decía a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Escuche, retén la forma de las sanas palabras que hemos escuchado del Señor. Hay que retenerlas, retener la buena palabra del Señor. Olvídese de tantas fábulas que escucha ahí por tantos medios que hay ahorita, de esas fábulas y mentiras. Retenga la palabra, mi hermano, retenga la palabra que dice la Escritura. No nos basemos a tantas cosas que estamos a veces por ahí escuchando. Es difícil a veces no escuchar, estamos en este mundo. La palabra de Dios me dice claramente que el justo Lot, dice la palabra que él afligía su alma. Cuando decía afligía su alma, ese hombre se pasaba en oración, se pasaba doliéndose de ver tanta maldad que había en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando la palabra me dice ese justo Lot afligía su alma por la maldad de aquel lugar. El hombre tenía el fuego encendido. Su esposa fue la que andaba apagada, pero él estaba encendido, y lo que le dijo, no volteen hacia atrás, él no volteó, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que la mujercita andaba apagada, la mujer de él. El Señor nos ha venido hablando continuamente, mis hermanos, y nos seguirá hablando hasta el día de su venida, porque es su misericordia grande, es al alimento. Él nos prometió y dice: y les pondré pastores conforme a mi corazón. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que alimenten al rebaño, para que alimenten a las necesidades de la gente, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces dice: retén la forma. O sea, ¿qué es lo contrario de retener? Desechar, ¿verdad? Pero hay muchos que tienen la forma del Señor Jesucristo de decirle: ¿sabes qué? No hagas esto, mi hermano. Te dice la predicación, todo eso nos hace daño, y desechan esas cosas y agarran otras mentiras. Eso no es retener, eso es desechar. Hay que retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Porque no son palabras no son palabras nuestras, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras que anunciamos es porque están en las Escrituras, para que todos las retengamos. Nosotros mismos somos responsables de retenerlas primeramente. Es un gran peso. Como dijo Pablo, es un gran peso de conciencia. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que también la mucha sabiduría o el mucho conocimiento es aflicción de espíritu. Se aflige uno porque uno sabe todas las cosas que están aconteciendo y lo que va a acontecer, y vemos que aquella gente no se arrepiente, y se aflige uno. Ellos no lo entienden, pero yo sé que para dónde van, y se aflige nuestro corazón. Y venimos y lloramos delante de Dios rogando misericordia. Eso es afligir nuestra alma, de ver la gente como no quiere nada de Dios.
y ver cómo andan en el mundo. Y sabe también de qué se aflige uno, de ver iglesias o hermanos de las iglesias que andan haciendo cosas de afuera, que no andan conforme a la palabra. Se aflige uno de que haya tantas iglesias que traen una doctrina falsa, doctrina que ellos mismos se han acomodado para obtener injustas ganancias. Y se aflige uno de ver que esas almas dan todo lo que tienen por esos mentirosos. No que sea malo darle al Señor, pero todo tiene su momento y su límite. Uno no puede pedir como loco, afanado. Uno no puede comprometer a Dios a hacer los millonarios porque no está en la Biblia. El Señor no me mandó a decirle, ¿sabes qué? Aquí se van a acabar tus propósitos, tú pacta unos $1,000 y se te van a acabar los problemas. El Señor no me mandó a eso. El Señor me mandó a decirte buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todas las cosas, tus necesidades, serán añadidas porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. A eso es lo que nos ha mandado el Señor, a enseñarle, a decirles: yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. A decirles: yo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. A decirte que el Señor no hace excepción de personas para salvación. Pero respecto al pecado, cuando hay gente afanada que se dedica a apapachar el pecado y así enseñar, contra eso sí está Dios. Y los llama feos, los llama de una manera fea. Bendito Dios. Los llama que esas son manchas en nuestras agapes, que son nubes sin agua, olas que arrebata el viento, perros soñolientos. A otros les llama perros mudos porque no hablan. Están viendo que está pasando cosas y no dicen nada. Están apapachando el pecado. Saben lo que dice la palabra, pero mira, no quieren decir nada por temor. Ojalá fuera el temor para Dios. Aviva el fuego y guarda o retén la forma para que nuestro Dios guarde ese depósito. ¿Cómo quieres o cómo queremos que Dios guarde ese depósito que tenemos en nosotros cuando ya dejamos la oración, cuando ya dejamos la enseñanza por un lado y ya le estamos haciendo caso a las cosas de afuera, a las cosas de la carne? ¿Usted cree que Dios va a guardar ese depósito? Es responsabilidad nuestra. Porque dice su palabra: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces es su responsabilidad. Bendito Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Hay tanta doctrina en este tiempo, mis hermanos. Bendito el Señor. Tanta mala enseñanza, tanta gente que trae diciendo que así dice el Señor. Y si nosotros les hacemos caso a todo eso, no nos va a alimentar en nada. Hay que orar a Dios. Hay que orar a Dios y hay que leer la palabra de Dios.
Usted no necesita que otro venga y le diga qué es lo que dice Dios. Váyase de rodillas, váyase a la palabra. Aquí tiene todas las respuestas. Nuestro Dios es el más alto y sabio Dios. No ponga la mirada en los hombres, porque esos hombres que traen doctrinas de demonios, dice la palabra que trae doctrinas de demonios algunos, no le van a edificar, sino al contrario, le van a apagar ese fuego. Tenemos esa responsabilidad de generar que vaya aumentando ese depósito en nosotros de conocimiento, de sabiduría en Dios. ¿Se imagina qué sería el hombre que después de obtener mucho conocimiento dejar el camino recto del Señor? Dice la palabra del Señor que les hubiera sido mejor no haber conocido la verdad del Evangelio, que después de haberla conocido, verse ido atrás nuevamente. Dice Pedro, el apóstol Pedro, dice ahí les aplica el verdadero proverbio. Como dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. ¿Por qué dice eso? Les voy a poner primero. Y fíjese, y usted puede decir, hermano, eso es asqueroso. Claro que es asqueroso. Así lo mira Dios también cuando vuelve para atrás. Asqueroso. Si yo ya te limpié, ¿por qué te afanas en regresar a la mugre? ¿Verdad? Usted nunca en su juventud o en otros tiempos, quizás sus parientes, sus papás tenían algunos puercos. Yo los tuve, mis padres. Y cuando yo voy a ese proverbio, porque realmente existe ese proverbio, aparte de que lo dice Pedro, y dejaban bien lavadita, le daban un buen baño al puerco, ¿eh? Porque pues andaba todo enlodado. Oiga, pues en cuanto lo bañaban y se descuidaba uno y volvía y se atascaba en el lodo otra vez, se ponía peor. Y a usted no le gustaba nada, ¿verdad? Tanto que le costó limpiarlo para que fue y en un solo clavado se ensució. Así le pasa al hombre. Con una sola salida al pecado se ensució, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor no quiere nada leudado. ¿Sabe que la flor de harina que le llevaban para hacerle ofrendas, les decía claramente que esos panes los hicieran sin levadura y eran para ofrecérselo, era una ofrenda a Dios? Los quería sin levadura. Y quería que su pueblo también comiera los panes sin levadura. En pocas palabras, usted y yo estamos comprometidos a no leudarnos con el mundo. A no hacer las cosas del mundo. Ese reloj no está bien, ¿verdad? Bendito el Señor. Y entonces, mis hermanos, me imagino que también les ha tocado ver lo del perro, ¿verdad? Vamos. Eso es asqueroso. Yo sí he visto. Y les digo, realmente eso es espantoso. Eso es terrible, mis hermanos. Y se tiene que decir porque si no la gente no va a entender. Pero yo sé que sí entienden porque muchos han tenido perros. Muchos han tenido marranos. Entonces no me digan que no sabe qué es el proverbio. ¿Saben? Bueno, pues cuando uno ha tenido una conversión en el Señor, un acercamiento al Señor, se limpia. Dios nos purifica.
nos santifica para Él. Y entonces cuando nosotros nos descuidamos y nos gana la tentación, mis hermanos, nos vamos y se traga uno el propio vómito. O sea, regresas a la misma suciedad de donde te sacó Dios, y te regresas por voluntad propia, porque tú eres responsable. Yo soy responsable. Entonces, mis hermanos, si nosotros analizamos ese proverbio, ¿cuántas atascadas no nos hemos dado en alguna vez? Y yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí porque muchas veces yo le fallé al Señor. Y no soy perfecto, se los digo, delante de Dios estoy. No soy perfecto. Pero antes, tiempo atrás, yo me di muchas desviadas. Entrando y después de entrar también. Pero gracias a Dios que aquí nos tiene. Y no se alarme. Y no se alarme, porque dice la palabra del Señor que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, no se jacte de los demás, porque nadie está excepto de no caer. Le puede tocar, mi hermano, y nadie se lo desea, claro que no, al contrario. Desea uno que no le pase, porque déjeme decirle que andar otra vez en la basura, anda uno muerto otra vez, y no se lo deseo a nadie. Porque vivir sin la presencia de Dios, después de haber estado en la presencia de Dios y saber qué es el toque de Dios, y después estar cadáver, déjeme decirle que es tremendo. Y tú quisieras sentir esa presencia de Dios y no la puedes obtener. Y tú le ruegas al Señor y no la puedes obtener. ¿Por qué? Porque tenemos que sincerarnos con Dios. Porque dice la palabra de Dios: Jacob, siervo mío, yo te redimí, yo te perdoné. Dice, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Señor nuestro, Él nos redime, nos limpia y nos pasa una factura. A veces no entendemos, pero esa factura nos sirve para que nos afirmemos más y dependamos del Señor. Bendito el Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos perdona, dice la palabra de Dios que al que más se le perdona, más ama. Amén. Pero aquel que poco ama, poco se le ha perdonado. Y yo meditaba también sobre esta palabra. ¿Y sabe por qué se le ha perdonado poco? No porque no sea tan pecador, sino porque no suelta todo lo que trae. No le entrega todo al Señor. Tú tienes que darle todo lo que te estorba al Señor y decirle, ¿sabe qué? Con esto no puedo. A lo mejor te parece muy simple una cosa, pero te hace pecar. Entrégasela al Señor. Porque cuando Dios, tú puedes sentir que el Señor te ha perdonado. Amas mucho al Señor y le buscas mucho, le anhelas. Pero le amas mucho porque tú has sentido que te ha perdonado mucho. Amén. Bendito Dios. Y le buscas y le anhelas. Pero también no dudo que haya un momento que le damos cabida al enemigo y nos empieza a meter otras cosas de duda. Nos pueda meter falsedades que nos empiezan a estorbar en nuestra vida. Y ahí como que ya nos empezamos a querer quedar un poquito ya en la oración. Ya poco a poco ya la lectura ya no la tomamos mucho sabor como antes. Eso es peligroso.
Eso es peligroso porque te quedas sin alimento espiritual, pero sí te jactas de lo del mundo o de cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Eso es peligroso porque el tiempo va caminando y nos podemos caer del evangelio. Entre más le hace caso al diablo, más se va alejando de Dios. Le digo porque a Eva le hizo caso al diablo y se alejó completamente de Dios. Caín le hizo caso al diablo, mató a su hermano y fue maldecido por Dios. Nosotros no queremos hacer nada malo, ¿verdad? Es más, nosotros no queremos alejarnos de Dios, porque el simple hecho de que te alejes de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado a ser santo. Tú eres propiedad de Dios. Tú ya no perteneces ni a ti mismo, ¿verdad? Y si usted se pertenece a sí mismo, y si dice yo, pues esta es mi vida, yo la vivo como quiera, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera, es libre de hacerlo. Pero entonces no diga que tiene parte con Cristo. Porque ciertamente Dios le dio libre albedrío, pero te dio el conocimiento, sabes cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Si tú decides por lo bueno y decir, Señor, yo quiero que me limpies, se lo hace. Pero si tú le dices, yo no lo necesito, yo estoy bien así, Señor así te deja. Muchos se han muerto así. Pero cuando nosotros no aceptamos la palabra que se nos da, déjeme decirle que nosotros no vamos a la iglesia. El Señor no nos manda a la iglesia a congregarnos para que recibamos lo que nosotros queramos de parte de Dios. Él quiere que nos congreguemos para que recibamos lo que Él nos piensa dar o nos quiere dar. Y muchos no quieren, no reciben y se salen como llegaron, porque no aceptan la palabra de Dios. Qué tristeza. Pero ese es problema ya de cada quien. Quizás no le gustó el predicador, quizás no le gusta cómo predica, quizás usted tiene otra forma de otro predicador que le emociona. Sígale con su emoción. A usted le dice que le gusta que ir allá donde le dicen, no, así está bien, todo está bien y Dios así le ama. Yo también, si viene a mí, yo te lo voy a decir que está bien mal, que está bien mal andando en esos pecados. Porque yo no le puedo decir mentira. Yo no le puedo decir, no se preocupe, el Señor quiere nomás su corazón. El Señor ve que usted tiene buenos pensamientos, buenos sentimientos, tiene buenas obras, tranquila a la persona, ¿verdad? Yo le puedo decir, ¿sabe qué? No es por obras. Digo, qué bueno que tiene obras, pero tiene que ir acompañadas de fe. Y cuando van acompañadas de fe es porque está haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Perdón, esa es la fe. Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque de fe está el mundo lleno. Pero no hacen la voluntad de Dios. Esa no es la verdadera fe. Bendito el Señor. Y si quieren saber sobre una religión, si quieren nombrarlo religión, Santiago lo dice claramente. Ok, si quieres saber decirlo por religión, ¿cuál es la mejor? La que es santa e inmaculada. Esa es la verdadera religión. No las religiones que hay en el mundo. La que es santa, que se guarda para Dios, la que obedece a Dios. Esa es la verdadera iglesia. No es la que está mega iglesia. No es la que está
que está por todos lados regada, que tiene muchos miembros. Esa no es la verdadera religión. Esa es simplemente una asociación. Es simplemente es un grupo de gente que dice buscar a Dios. Pero cuando hagan la voluntad de Dios, entonces van a ser de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pues que no hacen la voluntad de Dios? Andan apagados. Se dejaron apagar. El enemigo siempre va a estar aventando dardos. A ver a quién le pega. Y por eso dice la palabra, no deis cabida al diablo. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es su nombre. Te alabamos, Cristo. Mis hermanos, ¿cuál es el depósito que hay en nosotros? Quizás su depósito ha bajado el nivel, pero no porque Dios no le haya dado conocimiento, sino que ha bajado el ritmo más bien. Ya no está haciendo lo mismo que hacía antes. En el libro de Apocalipsis aparece una iglesia, mis hermanos, que dice que esa iglesia estaba trabajando en el asunto, ¿verdad?, del Señor. Estaba trabajando, ya sea que estaba predicando, estaba quizás ordenando todo lo del templo, ¿verdad?, todas las cosas, que estaba todo bien. Pero había un problema. Había un problema nada más, dice, pero aquí tengo algo, una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué? Se había apagado. Quizás todavía la iglesia andaba saltando, ¿verdad?, con muchas iglesias de ahorita que andan saltando, pero ya en la carne, no en el fuego del Espíritu Santo. Y parecen la verdad de la iglesia, pero han dejado su primer amor. ¿Y saben qué es dejar su primer amor? Ya no le buscan. Antes quizás se levantaban de mañana, quizás hasta medianoche se levantaban los que se duermen más temprano, porque hay algo en ellos que los levanta a orar, y se van porque sabe que es el Señor que te está hablando. Tú empiezas a sentir que algo que te está incomodando en el corazón, y se te va el sueño, te despiertas. Es el Señor que quiere estar en comunión contigo. Tú necesitas estar en comunión con el Señor. Y esa iglesia se le había ido todo eso. Ya no oraba, ya no buscaba al Señor, ya solamente se complacían ahí en lo que hacían en la iglesia, ¿verdad? Quizás ya no le predicaban al perdido, ya nomás se predicaban ahí para ellos solos. Pero lo que sí sé es que habían dejado su primer amor. Cuando uno tiene un amor, así como es el primer amor, por algo lo dice la palabra, se busca, se anhela estar cerca de la persona, se pelea por estar cerca de la persona, te echas a medio mundo por causa de la persona, de la familia. ¿Por qué? Porque tú estás enamorado, estás enamorada. Y en el mundo, fíjese, en el mundo hay veces está uno equivocado y las personas te lo dicen por algo, pero como es tu primer amor, tú te aferras a ese primer amor. Pero en este sentido, que es en el Señor,
allí no hay nada de pierde, porque ahí todo es para ganar. Hay nadie, el único que te quiere impedir eso es el diablo. Bueno, en realidad también la familia. A veces la familia no está de acuerdo, piensan que uno está mal. Pero aquí lo importante es quién tiene la razón. La palabra de Dios, que es infalible, o la familia que está en el mundo, que no conoce a Cristo. ¿A quién le voy a hacer caso? A Dios. Cuando aquellos hombres judíos o los hombres que eran fariseos le decían a Pedro y a Juan, ya no hablen en ese nombre de Jesús, ya no prediquen en ese nombre de Jesús. Y les dijo Pedro claramente, varones, ustedes juzguen si es bueno hacerle caso primeramente a los hombres antes que a Dios. Y luego les dijo, ciertamente es mejor hacerle caso a Dios primeramente antes que a los hombres. Entonces, mis hermanos, hay que buscar a Dios, aunque el diablo te ponga trabas, aunque la carne te diga que no. Por eso dice la palabra, de la que duerme, cuídate, de la que duerme a tu lado. Está hablando de tu carne. El peor enemigo de nosotros es nuestra propia carne, porque esta era cómoda, se pone bien cómoda y no quiere, porque la carne está contra el espíritu. El espíritu está disponible, dispuesto, pero la carne no te deja. Es una lucha constante. Hay veces le echamos la culpa al diablo y es la propia carne de uno la que está uno batallando, ¿verdad? Bendito Dios. Claro que el diablo va a usar la carne tuya también, ¿verdad? O sea, la va a usar de una forma de que te trabaje, de una forma de que te saque de la comunión con Dios. Y una vez sacado de la comunión con Dios, serías presa fácil. Y poco a poco te va a ir alejando de Dios. Y te vas a seguir diciendo cristiano. Te vas a llamar cristiano todavía. Pero vas a estar, has dejado tu primer amor. Bendito es el Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Hay cosas, mis hermanos, que a nosotros nos parecen simples. Hay familias que son cristianas, hijos de familias cristianas que se dicen cristianos, pero esos hijos nomás de puro nombre son cristianos, porque no conocen ni lo de Cristo. En pocas palabras, son personas que tienen una religión cristiana, pero no tienen temor de Dios. No pueden hacer nada para Dios. ¿Y sabe qué? La culpa lo tienen los padres. Y no me diga que no, la culpa lo tienen los padres, porque ellos mismos no han puesto el ejemplo para que sus hijos sigan sus pisadas. Porque no me vaya a decir que no, pero los hijos, todo lo que ven hacer a los padres, eso van a imitar. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que usted es un impío. Que si su hijo anda así como anda es porque usted es un impío y no le ha enseñado lo que debe de hacer. Usted es desobediente en la iglesia y el hijo así está, no sabe nada. Porque dice su palabra claramente, porque no se elevarán los injustos en la congregación de los santos, no se levantarán los impíos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos siempre van a estar ahí, pero no se van a levantar espiritualmente. Lo siento, pero eso es la palabra. Y por eso esos hijos que tiene ahora, que dicen que son cristianos y que se van con Dios, si no se ponen bien delante de Dios,
y se entregan al Señor, no van a poder heredar nada. Lo siento, pero no. El nombre de cristiano no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es para dar testimonio de que tú has nacido de nuevo y que tú caminas en Cristo, que eres nueva criatura. Ese es el bautismo, no es para salvación. No es para salvación. Es antibíblico que digan, no, pues vamos a bautizarlo para que no se vaya a perder y se salvo. Mentira del diablo. No salva a nadie el bautismo. Bendito Dios. Porque la palabra dice claramente, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hay muchos arrepentidos en las iglesias, pero no se han convertido. Bendito Dios. Y hay algunos que ni siquiera quieren compromiso con Dios, pero quieren salvarse estando así sin compromiso. Van y calientan una sillita ahí todos los días que pueden congregarse, unos cada 8 días, ¿verdad? Y vamos con Dios. Para estar bien con Dios hay que comprometerse con Dios, mis hermanos. Para estar con Dios hay que vivir una vida, una relación con Dios en espíritu y en verdad, no de palabras, porque de palabras están llenas las religiones. Le dice Pablo a Timoteo también, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, en el capítulo 6, verso 20, evitando